Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En nuestro estudio sistemático hemos llegado al capítulo número 35, dentro de una sección que viene desde el 33, donde Dios le dijo a Jeremías: hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. En el 34 Dios hace una exhortación a los pastores del pueblo a que hagan su labor, la labor de cuidar al rebaño, y si los pastores descuidan al rebaño, Dios se encargará de sus propias ovejas y también juzgará a las ovejas, oveja con oveja y macho cabrío con carnero, los va a juzgar. Dios hace una obra de juicio, pero Él nos dice que no quiere la muerte del impío, quiere que el impío se vuelva de su mal camino. Dentro de toda esta temática de la esperanza, de la misericordia del Señor, el capítulo número 35 comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Para el monte de Seir también hay un mensaje de advertencia. ¿Dónde queda el monte de Seir? El monte de Seir es una montaña de gran relevancia, de gran importancia para el pueblo de Edom. Y el pueblo de Edom está en la parte sur del Mar Muerto, también del lado sur del reino de Moab y del reino de Judá. Los edomitas, Edom significa rojo, y ese era el segundo nombre que se le había dado a Esaú. Esaú es o era hermano de Jacob, y Jacob, por supuesto, nieto de Abraham. Eso quiere decir que Esaú también era nieto de Abraham, y como nieto de Abraham conocía muy bien la historia de las promesas del Señor. Entonces Edom, el reino de Edom, que ya también lo estudiamos en capítulos anteriores y en libros anteriores, Dios tiene un llamado de esperanza para Edom, no sin advertencia. Entonces el monte de Seir hace referencia a esa población de los descendientes de Esaú, profetiza contra él. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A ver, Dios ya había pronunciado un juicio contra Edom. Entonces, ¿está recalcando el juicio? Bueno, lo está recordando lo que Dios va a hacer, pero también va a ser un llamado al cambio, al arrepentimiento, al mejoramiento. Dios le recuerda: a tus ciudades asolaré, tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua. ¿Con quién? Con tu hermano. Esa misma enemistad que había entre Esaú y Jacob por la primogenitura. Yo sé que Jacob cometió muchos errores porque ya lo estudiamos. Le mintió a su papá terriblemente, quiso tener esa primogenitura de su hermano, se la ofreció por un plato de lenteja y su hermano, que era un inestable, pues la aceptó. Aceptó el trato, pero tomó la primogenitura por engaño. Así que Jacob cometió errores. Y eso, hermano, es algo digno de reflexión, porque aunque Jacob o Israel, porque Dios le cambia el nombre después de aquella lucha que ya estudiamos en el libro del Génesis, Dios le cambia el nombre porque Jacob estaba arrepentido de lo que había hecho, había sufrido y seguía sufriendo las consecuencias de sus errores, pero Dios transformó su vida. Nuestra vida, igual que la de Jacob, no fue perfecta. La de Esaú tampoco fue perfecta, pero las mismas oportunidades estaban al alcance de ambos, tanto para Jacob como para Esaú. Y si bien Dios escogió al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel por gracia, no iba a desamparar a Esaú ni a los edomitas. Pero según el versículo número 5, los edomitas tuvieron enemistad perpetua a causa de ese rencor histórico. Jacob se reconcilió con su hermano, pero los descendientes no perdonaron. Los descendientes mantuvieron ese rencor histórico. Y saben, hermanos, ya aquí hay una lección para nosotros, porque tú y yo somos hermanos. Porque si tú estás tomando tiempo para ver este video, indiferentemente a la iglesia donde tú te congregues, indiferentemente a la religión a la que pertenezcas, tú eres un creyente, tú crees que hay un Dios en el cielo. Tú no viniste aquí y vamos a ver qué dice el evangélico ese. Tú viniste aquí porque quieres aprender de la Biblia, porque crees que puedes encontrar una información valiosa para tu crecimiento espiritual. Tú no te congregas en una iglesia porque no tienes nada que hacer.
No, tú tienes muchas cosas que hacer, pero dedicas un tiempo valioso de tu vida para aprender lo que Dios quiere para ti. Entonces somos hermanos. Quizás tenemos percepciones diferentes de la Escritura. Quizás se nos han enseñado algunas cosas que difieren de otros hermanos. Pero eso no quiere decir que necesitamos estar en una enemistad perpetua. Si bien el capítulo 34 fue un capítulo duro, principalmente para los dirigentes, Dios tiene que corregir los errores de su pueblo para que todos seamos de un mismo sentir. Pero ¿cómo vamos a ser de un mismo sentir si no somos capaces de sentarnos a estudiar juntos la Biblia sin entrar en enemistad? Sé que algunos me han dicho que le he dedicado mucho tiempo a las situaciones particulares de las congregaciones, pero es que estos libros, principalmente de los profetas, mira, los profetas, hermanos, los profetas trabajaban dentro del pueblo. ¿Tú por qué crees que Jonás no quería ir a Nínive? Primero porque su trabajo era dentro de Israel y segundo porque tampoco le tenía que era mucho amor a los asirios, a los ninivitas. O sea, que Jonás también era un profeta imperfecto. Pero el trabajo de los profetas era dentro del pueblo. Entonces estos mensajes son para nosotros que nos decimos ser cristianos. Cuando lleguemos a otros libros de la Biblia, como las cartas de Pablo, por ejemplo, Pablo le habla a la iglesia, pero una iglesia que constantemente está creciendo con personas que no tienen un conocimiento profundo del mismo cristianismo que están aceptando. Pero las personas que están recibiendo estos mensajes son los que ya están dentro del pueblo. Y Dios le dice a Edom, no es posible que ustedes hayan tenido una enemistad perpetua, ese rencor, ustedes no han perdonado. Y tú mismo entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción. Te deleitaste en el momento en que ellos pasaron necesidades. Es como que si Dios le estuviera diciendo a los edomitas, yo le pagué a Israel por sus propias faltas, porque ellos también cometieron errores atroces, endechando a Tamuz, adorando reptiles, dándole la espalda al santuario, venerando al sol, haciendo sacrificios humanos, cosas que no debieron haber hecho, haciendo abominaciones en los altos, en las montañas, comiendo banqueteando el nombre de otros dioses. Entonces Dios iba a darle el pago a cada uno, a los israelitas, a los judíos, y los edomitas no se iban a salvar tampoco. Pero todo a su tiempo, porque Dios brinda oportunidades y da advertencias. Y entonces los edomitas lo que hicieron fue alegrarse de los dolores que pasaba Israel en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. O sea que tú veías a tus hermanos pasar necesidad, pasar angustia, no solamente te alegrabas, sino que los rematabas. Y convertiré al monte de Seir, porque seguramente muchas personas huyeron a Edom. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos los arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restaurarán. Este es duro también. Nunca más se restaurarán. Digamos que esto es un espíritu de, por decir algo, no por decir espíritu, pero eso es como un sentimiento, es como una parte de nuestra naturaleza que nos inclina a hablar mal de los demás. Yo aquí, hermanos, de verdad, de corazón, no es que yo quiera hablar mal de nadie, yo simplemente comparto lo que veo, la realidad. Y fíjense que yo no he mencionado, para mal, a ninguna denominación protestante. Claro, es difícil no decir los católicos adoran imágenes, porque es que es verdad, los católicos adoran imágenes. Yo creo que eso ni siquiera los debería ofender porque ellos lo hacen con libertad. Está mal, pero lo hacen. Y no se sienten avergonzados de hacerlo. Ok, listo. Pero una de las cosas que a mí me indigna un poco es cuando personas que pertenecen a sus propias congregaciones en público las critican como haciendo ver nosotros estamos mal y estamos haciendo las cosas mal y nos vamos a perder porque estamos haciendo las cosas mal, y las personas dicen, oye, pero si estos son los mismos miembros de su iglesia, entonces yo nunca me voy a meter ahí porque están mal, si ellos mismos dicen que están mal.
absolutamente todas las congregaciones en el mundo entero están cometiendo errores, o estamos cometiendo errores, nos estamos equivocando. El detalle es que a veces somos orgullosos, y eso era lo que le pasaba a Edom y al mismo Israel. El orgullo, no querían cambiar, no querían dar su brazo a torcer. Entonces Dios le dice, bueno, como tú te comportaste de esa manera, entonces yo te voy a destruir. Porque no estás teniendo en tu corazón lo que yo quiero implantar en ti, que es el amor al prójimo, que es hacer mi voluntad, que es en alegrarte en el bien de los demás, entristecerte por el dolor de los demás. Mira lo que dice el versículo 10. Tú, Edom, dijiste, las dos naciones, ¿cuáles dos naciones? Israel del norte y Judá del sur. Las dos tierras serán mías. ¿Te das cuenta que el interés era material? El interés es destruir las ciudades, o que se destruyan las ciudades, aprovechar lo vulnerable que están y apoderarnos de las tierras. Tomaré posesión de ellas estando allí Jehová. ¿Por qué dice estando allí Jehová? Porque Dios había puesto al mismo Israel y a Judá en el centro de esos tres continentes. Lo había puesto allí con el santuario para que fueran una luz al mundo, un lugar estratégico. Ahora, claro, muchas personas hoy en día le dan mucha importancia a Israel actual, el Israel que está allá en el Medio Oriente, que constantemente están en guerra con Hamás, con los palestinos y con otras cuantas naciones. Pero en sí la tierra como tal es una tierra normal. Lo que marcaba la diferencia era el templo, el santuario, donde se prefiguraba el plan de salvación. Y ese santuario ya no existe en la tierra. Pero la carta a los Hebreos nos hace ver de que hay un santuario en el cielo. Cuando lleguemos al capítulo número 36, en la parte final, hablaremos un poco más acerca del santuario y de todo lo que está alrededor del santuario. Pero entonces Edom, y volviendo aquí a la temática, Edom dijo, yo quiero poseer esa tierra. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor. Yo haré conforme a tu ira, ese mismo odio que tienes hacia tus hermanos, y conforme a tu celo con que procediste, porque no solamente se alegró, sino que participó también de la destrucción, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. No te creas que te vas a escapar. Si tú eres o te crees con autoridad de juzgar a tus hermanos, yo también te voy a juzgar a ti. Y sabrás que yo, Jehová, he oído tus injurias porque has hablado erróneamente, injurias que proferiste contra los montes de Israel, que sería Judá en el sur, Israel en el norte, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos, ni siquiera para que restauremos, para que los ayudemos, para que los fortalezcamos en su debilidad, no, para que los devoremos, porque así es la naturaleza humana, se vale de la necesidad de los demás. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicaste contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Y aquí, hermanos, mira, uno tiene que aprender a ser prudente. Hay que ser prudente. A veces somos esclavos de nuestras propias palabras. Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y como dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Jesús dijo, no contamina al hombre lo que come, sino lo que sale de su boca, no estaba dando pie a que comiéramos cualquier cosa. Lo que estaba diciendo es que tú puedes comer cualquier cosa que sea sana, ¿ok? Que sea sana, porque a Jesús lo criticaban porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, entonces se creían que ya estaban inmundos. Él decía, es peor pronunciar palabras inadecuadas en los momentos inadecuados. Eso sí es lo que contamina al hombre. Y los edomitas no solamente eran arrogantes, sino que proclamaban públicamente esa arrogancia para humillar a los demás. Y el Señor dice, yo lo escuché porque Dios escucha todo, nada se le escapa. Dios tiene un registro de todo lo que nosotros hacemos. Versículo 14. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije. Y yo me ponía a pensar un poco en este versículo 14. ¿Cómo que toda la tierra se regocije? ¿En qué se regocija? ¿En la destrucción de Edom? ¿O la tierra se regocija
en que Dios lo escucha todo. ¿Dónde está el regocijo de toda la tierra? ¿Dónde está el consuelo y la esperanza de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor en medio de las adversidades, en medio de las injurias, en medio de la crítica, en medio del dolor? ¿Dónde está la esperanza y el regocijo del pueblo de Dios? En que Dios escucha y que Dios va a aplicar su justicia en el momento indicado. Que nosotros hemos pagado por nuestros pecados en el sentido de que hemos sufrido las consecuencias, aunque el precio del pecado, que es la muerte, lo pagó Cristo, pero nosotros estamos o hemos experimentado las consecuencias de nuestros errores. Algunos hemos aprendido, otros no. Algunos hemos cambiado el rumbo de nuestras vidas, otros no. Y a esos que han decidido por el Señor con la ayuda del Espíritu Santo han logrado y están logrando victorias aún en medio de la debilidad. Y cuando las personas nos recuerdan nuestros pasados que nos hacen sentir mal, Dios escucha la injuria de aquellos que profieren palabras para recordar aquellos errores que cometimos en alguna ocasión. Si Dios nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonarnos. Y tenemos que hacerle entender a las demás personas que esa fue vida pasada. Y así como Dios le pagó a Israel por sus errores, también hubo personas dentro de Israel y de Judá que estuvieron dispuestos a ser transformados por el Espíritu Santo, a cambiar el rumbo de sus vidas, a ser el remanente fiel de Dios en cualquier circunstancia. Pero la gente los seguía criticando. Si te critican, si se burlan, si dicen palabras contra ti para herirte, el mensaje de esperanza dentro de este capítulo es: Dios lo ha oído. Dios ha escuchado esa injuria, esa mentira, esa calumnia, esa ofensa. Dios la ha escuchado y Dios pagará a cada uno según la intención de su corazón, y entonces toda la tierra se podrá regocijar porque Dios hará justicia. A Él le pertenece la justicia. Yo te haré una desolación, le dice el Señor a Edom, por tus palabras, por las intenciones y porque no aprovechaste las oportunidades que te he dado, más bien te alegraste. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, dice el versículo número 15. Con esto terminamos este capítulo. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti. Por lo general, hermanos, y esto está comprobado estadísticamente, el que mucho critica y poco ayuda, tiene algo que esconder y sus faltas las intenta tapar señalando los errores de los demás. Repito, el que mucho critica y poco ayuda, para aquellas personas que están en ese momento de vulnerabilidad o están en su momento de debilidad o han caído en alguna falta, en lugar de ayudarlo, lo que hacemos es señalarlo. Esas personas lo que están haciendo es tapar sus propios errores, señalando el error de los demás, desviando la mirada a otro, sabiendo que es el que tiene un problema. Y los edomitas tenían un problema. Y ellos se autojustificaban diciendo: Israel está recibiendo la condenación por su error. Pero tú también estás cometiendo errores. Como dijo el Señor Jesús en aquella ocasión cuando le llevaron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, que ya nada más allí en la escena, Jesús sabía que algo, porque Jesús lo sabía todo, pero cualquier persona se podía dar cuenta de que allí algo no estaba bien. Porque ¿con quién adulteró esa mujer? ¿Dónde está el hombre con que ella estaba adulterando? ¿Se escapó? ¿O era alguien importante que no debía salir en público? ¿O era una trampa que le habían hecho a la pobre mujer para tentar también al Señor Jesús? Entonces Jesús dijo: mira, si hay alguien aquí que esté libre de pecado, y esto no es para justificar el pecado de la mujer, eso es para hacerle ver de que ellos también estaban cometiendo errores. Si hay alguien aquí que esté libre de pecado, entonces que sea el primero en lanzar la piedra. Y hay un comentario en un libro llamado El deseo de toda la gente, donde dice que Jesús, claro, la Biblia lo dice, pero el comentario como que lo amplía. Jesús comenzó a escribir. Jesús escribía y las personas veían lo que Jesús escribía en tierra. El deseo de toda la gente, ese libro,
que por cierto habla solamente de la vida de Cristo. Dice que así como Cristo escribía en tierra, así el Padre escribió en tablas de piedra con su propio dedo la norma de vida. Y aquellos que juzgaban a esa mujer por la violación del 7º mandamiento, también violaban un mandamiento que decía: no matarás. El deseo de ellos era matar no a la mujer, a Cristo. Y Cristo lo sabía. El Señor conoce la intención del corazón de cada persona. El Señor nos dice hoy: como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque ibas a poseer lo que ellos tenían, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será Seir y todo Edom, todo él en total. Y sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo juzgo con justicia. Hay un libro que se llama Cristo en su santuario. Se los voy a recomendar y se los quiero regalar también si ustedes lo quieren en formato PDF. Es un librito bastante pequeño, pero tiene 150 páginas aproximadamente. Y en la página 141 hay un comentario que me gustó mucho que quiero compartir con ustedes. La obra de preparación es una obra individual. La obra de preparación para hacer las cosas como el Señor les gustaría que le hiciéramos. Como le hubiese gustado que le hubiese hecho Israel, Judá y hasta el mismo Edom, que era descendiente de Esaú y a la final era descendiente de Abraham. La obra de preparación es una obra individual, ya que no somos salvados en grupo. El mensaje era contra Edom, pero no todos los edomitas estaban metidos en el mismo paquete. Siempre ha habido un remanente fiel. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones han de ser juzgadas ante Dios, como en este caso Edom que está siendo mencionada, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiera otro ser sobre la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Tú puedes estar hoy en cualquier denominación religiosa, iglesia o comunidad de fe, pero Dios te va a juzgar a ti de manera individual por tu conocimiento, por tus obras y, por supuesto, por lo que hayas aceptado de las revelaciones del Señor. Dios tiene una obra de transformación en nuestra vida. Hoy es el día de conocer a nuestro Padre Celestial. Hoy es el día de reconocer de que el Señor todo lo escucha, todo lo ve y todo lo conoce. Y eso, hermanos, debe fortalecer nuestra fe y debe llenarnos de esperanza en este día, porque Dios es el único que conoce la intención de nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito a que me acompañes en el próximo capítulo número 36, en este libro tan importante para la iglesia del tiempo del fin como lo es el libro del profeta Ezequiel.